buenos días tengan todos ustedes, hermanos. Les mando un saludote por aquí. Soy el pastor Roberto Avilés y una vez más es un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios en esta preciosa mañana de domingo en la que, Dios nos ha concedido para alabar su nombre, para glorificar su nombre. Y el día de hoy quiero continuar con el mensaje que habíamos empezado la semana pasada respecto al peligro de la deserción, a lo que significa la deserción. Estábamos centrándonos en el libro de los Hebreos, capítulo 10, versos 22 en adelante, y quisiera leer un poquito este texto comenzando para poder refrescar nuestra memoria y arrancar pues con la continuación de este precioso mensaje. Es en Hebreos capítulo 10, versos 22 en adelante. La escritura dice así: acercándonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y continúa todavía más adelante del texto hasta finalizar. De hecho, el texto lo vamos a ver, pero quisiera nada más recordar un poquito acerca de lo que hemos estado viendo en esta parte de la escritura, en la palabra de Dios. Recuerden que hemos estado hablando acerca del peligro de la deserción. Y realmente estamos hablando, el texto donde nos estábamos centrando es el versos 23, donde realmente se estaba hablando de lo que hace al crear en usted una nueva naturaleza santa. Estábamos hablando de la naturaleza santa y de lo que hace en términos de lavar la suciedad y la mancha de su pecado. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablamos de esto. En Hebreos capítulo 10, versos 23, aquí hay un par de elementos adicionales a lo que acabo de mencionar en cuanto a la verdadera conversión. Decíamos que una persona que deserta es una persona que realmente no es auténticamente salva, que es lo que acabo de decir. Ahora, dice la escritura así: mantengámonos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra fe, porque fiel es el que prometió. La escritura habla de acercarnos, de habiéndonos acercado a Cristo Jesús, habiendo sido convertidos, pues nos invita o nos dice que nos mantengamos firmes en esa profesión de habernos convertido a Cristo Jesús. Y este es el otro elemento del que estamos hablando, ¿verdad? Porque la verdadera salvación se caracteriza por un corazón sincero, una fe plena, una limpieza interna, la limpieza de todo pecado y de perversidad, que es lo que hace el Señor Jesús cuando nos limpia con su sangre bendita. Esto es lo que está diciendo el versículo 23. Miren, la persona que se acerca se mantiene ahí y permanece firme. Dios se asegura de que usted persevere, de que yo persevere. Gracias a Dios estamos eternamente seguros porque Él nos asegura. Lo que nos caracteriza como cristianos verdaderos es la perseverancia, exactamente. Porque Dios nos hace perseverar. Los discípulos verdaderos continuamos en la fe. Juan 8:31 dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, Él nos está diciendo: persevera, continúa bajo el gobierno del Dios fiel que prometió guardarte. Y esto es algo súper importante, porque una persona que deserta de las filas del Señor, que deserta de la fe, es una persona que no se ha convertido auténticamente, que no es un discípulo auténtico. Y eso es algo de lo que vamos a continuar hablando un poquito más al respecto, y después en este elemento, por ejemplo, del que encontramos en Hebreos 10, fíjate, el versos 24 y 25, ¿cómo dice? Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquí hay otro elemento, y el elemento es la conversión del que estábamos hablando. Un corazón sincero, una plena fe, una fe plena,
un interior limpiado por la sangre de Cristo Jesús, los pecados todos son lavados, una fe perseverante, y escuche esto, un amor por la comunión con Cristo. Cuando la verdadera conversión ocurre en el corazón, va a haber una congregación, va a haber una estimulación al amor y a las buenas obras, y va a haber un aliento de unos a otros, y más conforme se acerca y se acerca el tiempo del acercamiento de Cristo Jesús en su segunda venida. Se va acomodando, se va aumentando, se acerca. Ahora, permítame resumirlo en un sentido. El escritor de este libro de Hebreos dice que el camino está abierto. Mira, Pablo está rogando a estos judíos que habían, fíjate, judíos que habían de leer esta carta, o que estaban leyendo esa carta, que habían, esas personas, estos judíos, estaban escuchando el Evangelio, pero no lo habían aceptado el Señor de Cristo en su vida todavía. Ellos simplemente habían estado de pie allí en la orilla sin tomar una decisión concreta por Cristo Jesús. Además, sabían que las palabras del contenido de esta carta eran la verdad absoluta. Y en él estaba diciendo que el camino está abierto, el acceso a Dios está disponible, el velo ha sido quitado y hay un nuevo camino vivo, verdadero, poderoso. Acérquense, dice el Señor, acérquense, les estaba diciendo, acérquense, salgan a partir de una convicción genuina, conviértanse genuinamente, arrepiéntanse genuinamente, tengan una fe genuina, sean lavados por dentro y por fuera, para que puedan perseverar y puedan entrar a la compañía de Dios en comunión con Cristo Jesús. Esto es lo correcto. Ahora, entonces, este escritor, decíamos, Pablo, el escritor a los hebreos, dice que si usted ha conocido el Evangelio, ha oído el Evangelio, ha entendido el Evangelio, es posible que inclusive usted afirme que es verdad y que externamente se haya identificado también con la iglesia, y hasta cierto punto, a cierta manera, usted se haya alimentado de alguna manera en el sentido de que ha sentido construido, beneficiado por la palabra de Dios que se imparte en la iglesia o en el ministerio. Pero ¿sabes qué? Llega un punto en que existe algo que le está impidiendo a usted venir al señorío de Cristo, que le impide del mismo modo la convicción segura de la conversión, sinceramente del arrepentimiento auténtico, para que de ese modo puedas venir con fe genuina, plena, para alcanzar salvación. Y le quiero decir que lo que dijo el escritor, fíjate por favor, dice acérquense, por favor acérquense. Y le ruego a usted, debido al versículo 29, porque el castigo más severo que será conocido es el infierno. Será conocido por aquellos que conocieron la verdad y le rechazaron. ¿Te imaginas? Haber conocido el Evangelio, haberlo escuchado, haber ido a la iglesia todos los domingos, haber asistido al ministerio, haber inclusive simpatizado con todos nosotros, y al final de cuentas nunca te viste haber convertido. ¿Te imaginas? Ahora, vayamos al versos 26 y veamos la otra cara de la moneda. La otra opción, dijéramos así. Y la otra opción es rechazar a Cristo. La opción número 1 es aceptar el señorío de Cristo sobre tu vida y de una vez entrarle con todo, con una fe genuina. O la otra es rechazar a Cristo. Y sabes, amigo que me escuchas, esto es trágico. Y aquí encontramos la situación de personas que han oído el Evangelio, que han estado cara a cara con las declaraciones de Cristo, pudieron haber estado asociados con la iglesia, inclusive a lo mejor en cuanto a administrativamente probablemente se hicieron miembros. Pero inclusive se identificaron con la iglesia. En muchas ocasiones se presenta el hecho de que te pudiese haber puesto playeras que diga yo amo mi iglesia, o que yo soy de tal iglesia o de cual iglesia, y te pusiste la playera o la camiseta de tal iglesia. Pero ¿sabes qué? La cuestión es que no eran sinceros, no tenían un motivo puro, un arrepentimiento genuino, una fe verdadera. En otras palabras, no aceptaste el señorío de Cristo y no te arrepentiste de tu rebeldía hacia Dios. Estas personas no son limpiadas de dentro y de fuera. ¿Por qué? Porque no aceptaron el señorío de Cristo, por lo tanto no perseveran. Se apartan aún del compañerismo con Cristo y por supuesto después se apartan de la iglesia por obvias razones. Y quiero que entienda lo serio que es esto. Esto es muy serio. Esto es sumamente serio. Mira, permítame detenerme en este punto antes de que veamos el texto brevemente, decirle que hay algunas cosas que alejan a la gente. Permítame darle una pequeña lista. Mira, ¿qué es lo que hace que la gente deserte? La primera pregunta.
¿Qué es lo que lleva a la gente a desertar, a irse de la iglesia, a apartarse de Cristo? ¿Qué presión está sobre la gente que conoce la verdad, que los hace darle la espalda a Dios y decide no creer? Vamos a ver alguna pequeña lista. ¿Qué te parece el número 1? Vamos a ver. El número 1, vamos a llamarle la persecución. Y la persecución es una probabilidad muy real que cuando hay un alto precio de pagar por la causa de Cristo, algunas personas van a desertar. No están dispuestas a pagar el precio. No están dispuestas a pagar el precio porque hay quienes se oponen y las personas no quieren lastimar a la gente, no quieren ofender a la gente y por supuesto no están dispuestos a enfrentar este tipo de retos por causa de Cristo. Es más, no están dispuestos ni siquiera a enfrentar esa persecución con respecto a quienes lo rodean. Cuando piensan en el hecho de que Jesús dijo que algunas personas los van a matar y van a ser odiadas, hasta ese punto, fíjate, matar y van a ser odiadas por todas las naciones por causa de mi nombre, dicen, eso no es para mí, simple y sencillamente, eso no es para mí. Y esa es la razón por la que en Mateo 24 Jesús dijo que en ese entonces muchos van a apartarse. La gente se aparta porque no quiere pagar el precio de la persecución. El costo es demasiado alto, dicen. Y la verdad es que dicen las personas, no estoy dispuesto a hacer ese sacrificio, no estoy dispuesto a atravesar por esto. Sobre todo, piensa cuando tu esposo o tu esposa se opone a seguir a Cristo Jesús, cuando te pone limitantes, cuando te pone problemas, cuando te pone restricciones por causa de Cristo y lo primero que dices es, caray, esto es demasiado problema, yo no quiero enfrentar esto, hasta el punto de ser odiado por tus vecinos, por tus tíos, por tus primos, por quienes te rodean. Es más, hay inclusive quien te siente rechazado por la propia institución de la iglesia. No me refiero a la iglesia del cuerpo de Cristo efectivamente, la real, sino a la institucional, aquellas personas que están en la iglesia pero que realmente nunca fueron de Cristo, pero ahí están, y recibes ataque. Lo segundo que lleva a la gente a la apostasía, y antes de entrar esto, es que las personas dicen, no estoy dispuesto a pagar el sacrificio, no estoy dispuesto a ser rechazado, no estoy dispuesto a que la gente no me quiera, no estoy dispuesto a eso, no estoy dispuesto a la persecución, inclusive a la muerte. Ahora, pensemos en lo siguiente. Lo segundo que lleva a la gente a la apostasía, lo que los empuja a desertar, es la falsa enseñanza. La falsa enseñanza, ¿se acuerda de lo que sucede en 2 de Mateo 4, por cierto? Timoteo dice que vendrán tiempos cuando van a dejar de sufrir la sana doctrina. ¿Por qué? Bueno, porque van a volverse contra sana doctrina. ¿Por qué van a volverse contra la sana doctrina? Bueno, porque esa es la razón, porque vendrán maestros que van a apartar sus oídos de la verdad y los apartarán a las fábulas, dice la Escritura. O al engaño, pues dijéramos así. Tantas veces, algo que hemos visto totalmente siempre en la vida de ministerio, yo como pastor, en toda mi experiencia de 20 años, tantas veces hemos visto una persona que afirma creer en el Evangelio y que comienza a ser discipulada en el Evangelio y de repente es confundido por alguna secta o el ocultismo lo jala a alguna persona como una persona que le enseña cosas ya torcidas, sea lo que sea, entra en su vida, cosas de estas entran en su vida y comienzan a jalarlos o a confundirlos. Esto es otra cosa que los lleva a la deserción. Así como vimos en Deuteronomio, cuando alguien viene y les habla de otra deidad, que pone a adorar y siguen esa deidad. Entonces, por un lado, no quieren pagar ese precio, así que ahí se verán, nos vemos, yo ya no regreso. O la otra es, son engañados, son atraídos por falsas doctrinas, y lo peor del caso es que no quieren ni siquiera analizar la palabra de Dios para saber si están en lo correcto o no. Así que vamos a la tercera parte. El tercer lugar es la tentación. La tentación, de hecho, podemos llamarla al amor al pecado. ¿Sabe? Comienzan a llegar al arrepentimiento genuino y comienzan a llegar a la confesión genuina de pecado, comienzan a sentir un anhelo por ser limpiados, pero después, ¿qué crees? Viene al corazón la tentación y estos pecados que las personas aman, estas tipo de conducta que la gente no quiere dejar de vivir, no quiere dejar de hacer, este tipo de comportamiento, este tipo de pecado, es porque las personas deciden que su amor de las tinieblas o a las tinieblas es más importante o a su pecado. Deciden que amar su pecado es mucho mejor que en lugar de qué, en lugar de la luz o en lugar de Cristo Jesús.
Es que yo no quiero dejar de faltar los domingos. Es que yo no quiero dejar de que mi Dios sea mi trabajo. Es que yo no quiero dejar de emborracharme, de fumar, de tomar, de hacer todo, de engañar a mi esposa y de hacer tantas cosas, pornografía, malas palabras. Yo que sé, tantas cosas que las personas aman. Que las personas aman. Yo no quiero dejar de hacer lo que estoy haciendo. Y esto hace también que las personas se alejen de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios constantemente les recuerda que están siendo tentados y que están amando más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas, acorde con Juan capítulo 3. Ahora, vamos a ver otro. El número 4, por ejemplo, es la mundanalidad. La mundanalidad, Jesús en la parábola de la tierra dice que parece que creen, pero la preocupación de esta época, las preocupaciones, los afanes de este mundo, en 2 Timoteo 4:10, por ejemplo, dice, hay un ejemplo, dice, Demas me ha dejado habiendo amado a este mundo. La mundanalidad. Por ejemplo, también vemos la parábola, ¿verdad?, del sembrador, donde dice que hay tierra que tiene poca profundidad, porque dice que los afanes de este mundo ahogan la palabra de Dios. Este es el caso del que estamos hablando. Es el caso del que estamos hablando. Porque bueno, simplemente se ama es que ¿por cómo voy a dejar de trabajar, pastor? ¿Cómo se le ocurre a usted que voy a dejar de... No tengo tiempo para Dios. Y este alejamiento de Dios los va alejando hasta que ya no quieren saber nada del Señor. No quieren ni siquiera ver al pastor, porque les recuerda exactamente el hecho de que están prefiriendo un Señor de este mundo que al Señor Todopoderoso de los cielos y la tierra, al único Creador que nos ha dado todo, que ha formado todo. Y sin embargo decimos, prefiero ganar dinero, prefiero comprar mi auto, prefiero comprar lo que yo necesito, y terminan y ni siquiera, afanándose tanto por este mundo y ni siquiera logrando lo que tanto desean. Qué mal, qué triste, qué triste. Bueno, en quinto lugar, no solo la persecución, la enseñanza falsa, la tentación, la mundanalidad causan que la gente deserte, sino que creen. En quinto lugar también tenemos el descuido. Simplemente el descuido. Miren, en Hebreos capítulo 2, versos 3, dice la Escritura, ¿cómo escaparemos si descuidamos tan grande salvación? Nos ha sido confirmado, él dice, y simplemente la descuidamos. En Hebreos 3:13, por ejemplo, tenemos otra causa de deserción. Miren, en Hebreos 3:12 dice, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y en el siguiente versículo él dice también, ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Fíjate, en un corazón endurecido, persecución, falsa enseñanza, tentación, mundanalidad y descuido, también entra una incredulidad que endurece el corazón. Usted simplemente se endurece. Así es la situación, como aquel camino, como aquella tierra junto al camino. Si usted se queda callado ante el mensaje de la palabra de Dios, si usted se queda quieto, usted se queda sentado y callado ante el mensaje sin responderle al Señor o darle su respuesta, y se calla y se calla y se calla, y nunca responde su vida al mensaje demandante de la palabra, de la obediencia de Dios, nunca responde con esa obediencia, ¿sabe qué? Se endurece más y se endurece más y se endurece más y se endurece aún más. Otra cosa que mantiene a la gente alejada de venir a Cristo y nos hace desertar de la palabra de Dios es este endurecimiento. Y me pregunto cuántos de los que me están escuchando en este momento hemos endurecido el corazón. ¿Y cuántas ocasiones escuchamos la misma instrucción bíblica y ya no causa absolutamente nada efecto en nuestro corazón? Porque simplemente ya no lo sabemos. En cierta ocasión una persona me decía, oiga pastor, ya estoy cansada de sus mensajes. Y yo le decía, ¿por qué? Me decía, porque usted siempre repite lo mismo, siempre dice lo mismo. Oiga, ya cámbiale y enséñame algo diferente. Y le pregunté yo, oiga, aproximadamente cuántas ocasiones le toma a usted para que usted saber la verdad para empezar a practicarla. ¿Cuántas ocasiones? Porque déjeme le digo una cosa, y la pregunta es muy directa. Si lo que yo le he enseñado no lo practica, ¿cómo quiere que le enseñe nuevas cosas que tampoco va a practicar? Y eso es importante. De aquí, todo esto se convierte en religiosidad. Y es otra cosa que mantiene alejada de las personas de venir a Cristo y los hace desertar, porque lo convierte a Jesús, lo convierte en una religión. ¿Cuántas personas conoce usted que han crecido en alguna religión y también la han presentado las declaraciones de Cristo? ¿Y saben qué? Y esto lo evita que ellos lleguen a Cristo porque están allá atorados.
están inmersos en las tradiciones, en su religión antigua, y no pueden salir de ahí y no se quieren salir de ahí. ¿Cuántas personas conocemos de este modo? Y déjeme le digo que este es un mal que a todos los latinos y no latinos nos afecta tremendamente. Todos queremos hacerlo al estilo de forma de vida que teníamos antes. Esto no puede ser así. Ahora, esos son el tipo de cosas que juegan un papel en la vida de una persona y los mantienen alejados de venir a la fe en Cristo. Porque, como decíamos, regresando un poquito al versos 26, aquí tenemos una definición de esta apostasía, de desertores. Fíjate cómo dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y por cierto, fíjate bien, voy a repetirlo: porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Sabe? Observe aquí que la caracterización, el carácter del estilo de vida de una persona no regenerada es así. Una persona no regenerada se caracteriza por ser una persona que continuamente permanece en un patrón no quebrantado de pecado continuo, deliberado. Es decir, en otras palabras, esta persona deliberadamente continúa a pesar de saber. En este patrón de no quebrantamiento de pecado, de no convencimiento de pecado, de no arrepentimiento de pecado. Y esto es deliberado. Usted preguntará, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre eso y un cristiano? Los dos pecan. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, un cristiano no tiene, o un discípulo de Cristo no tiene un pecado no quebrantado de pecado, o no tiene un pecado de no ser quebrantado, o de no haberse arrepentido. Pecamos, pero el patrón no es roto con la justicia. Es decir, pecamos, pero no es la expresión de la voluntad más profunda de nuestro corazón. O sea, no es la actitud, no tenemos la intención de hacerlo por actitud. Es simple y sencillamente que pecamos por falta de intención. Sin embargo, una persona no regenerada peca a pesar de y deliberadamente, porque no se ha arrepentido de su actitud de rebeldía contra Dios. Esto abre un abismo tremendo. Esto es importante, lo que me gustaría meditar el día de hoy, porque definitivamente es tremendo. Son cinco motivos indispensables sobre los cuales podemos observar que causa la deserción. Y en los 5 casos, una cosa llevando a la otra. Lo único que se muestra cuando una persona deserta dentro de estos 5 casos, siempre seguirá siendo una persona no regenerada. Hay quienes han debatido mucho el hecho de decir, bueno, en tal o cual religión hay personas que son cristianas, y me dicen constantemente, es que ahí esa persona, bueno, está mal lo que dicen ahí, está mal lo que enseñan allá, pero mire, pero también aman a Cristo, pero también ellos no creen eso, ellos continúan en su religión. Y luego a veces lo que yo quisiera decir es lo siguiente: ¿puede una persona no regenerada estar alejado del Señor y su voluntad, practicando lo que Él detesta deliberadamente, sabiendo que Dios repudia la idolatría, sabiendo que Dios repudia lo que está equivocado? Por supuesto que no. Dios no puede poner a un organismo vivo en un órgano vivo, en un organismo muerto. Esto es totalmente aberrante y totalmente contradictorio a la palabra de Dios. Por el contrario, también hay quienes dicen, y en las iglesias, por ejemplo, cuando son iglesias válidas, iglesias completamente cristianas del Señor, hay muchas personas que, como también el que acabamos de hablar, personas que han escuchado el Evangelio, están de acuerdo con el Evangelio, inclusive se identifican con la iglesia y se hacen miembros de la iglesia institucionalmente hablando, pero nunca forman parte de la iglesia verdadera espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque nunca le entregan su vida a Cristo para que el Señor la gobierne. Y esto es otra situación diferente. ¿Cuántas personas inconversas tenemos dentro de la iglesia? ¿Cuántas personas de años probablemente nacieron en la iglesia desde niños, ahí los crearon, ahí estuvieron? ¿Cuántas personas que llegaron a la iglesia, llegaron al ministerio, por ejemplo, crosscultural, y dijeron, yo quiero a Cristo Jesús, se bautizaron y todo muy bien, pero aún así siguen sin mantener su vida sometida al gobierno de Dios? Siguen aún así deliberadamente pecando, como hemos hablado. No han querido comprometerse por cualquiera de las 5 razones de las que hemos hablado. Hemos hablado acerca de varias razones. Por ejemplo,
por persecución, por ejemplo, yo voy el domingo en la mañana y eso es suficiente, porque si voy más, ¿qué va a decir mi esposo? ¿Qué va a decir mi esposa? El patrón, si oro. Entonces, yo no quiero esto, yo quiero darle gusto a todos, quiero ser políticamente correcto, quiero ser diplomático, quiero darle a todos por su lado. ¿Y cuánto nos ha herido precisamente esta clase de personas? O lo segundo, cuando esas personas dicen, bueno, yo estoy en la iglesia, hombre, ya me bauticé, ya estoy ahí, pero caray, ¿cuántas personas se han ido tras estas ideas carismáticas que no son totalmente de la iglesia, que no son totalmente, perdón, del reino de Dios o de las escrituras, y yéndose tras enseñanzas carismáticas, neopentecostales, han acabado totalmente con los han, sacado de las iglesias, porque eso es algo que estas personas hacen, los sacan de las iglesias para llevárselos, porque es como engrosan sus filas, y esas personas terminan totalmente ya perdidos y caray, confundidos con falsas enseñanzas. Y obviamente lo que el doctor John MacArthur llama ofrecer fuego extraño en cuanto a la adoración. Y bueno, o quienes también en tercer lugar, por ejemplo, dentro de la misma iglesia también, que llegan a la iglesia, ven la tentación, caray, es increíble la cantidad de divorcios que hay en nuestra iglesia, las iglesias, perdón, nuestras iglesias, y vemos que aquí en Estados Unidos, inclusive los mismos que se divorcian son miembros de las mismas iglesias, caray, y luego se divorcian, se juntan con otros de la misma iglesia, y luego como buenos hermanitos siguen siendo amigos en Cristo. Caray, qué precioso, ¿verdad? ¿Saben qué tremendo? No hay un arrepentimiento genuino, no hay un cómo llegar a la confesión genuina de pecado. Ya nadie puede hablar inclusive de este tipo de pecados, del alcohol, del cigarro, de la fornicación, del adulterio, porque todo el mundo se ofende. Es más, hay quienes inclusive se ofenden de quien predica acerca de la homosexualidad, por ejemplo. Qué tremendo, qué tremendo. Y la mundanalidad, por ejemplo, uno de los males que más nos aquejan aquí en Estados Unidos, por supuesto, es el amor, el dinero. Y es obvio, todo el latino que llega aquí a Estados Unidos llega pensando en hacerse rico, en ganar dinero a expensas de todo y como sea y donde sea. Y esto es algo que nubla el entendimiento de las personas. Por eso podemos entender cómo vemos cómo la mamá y el papá trabajan y no les importa si son 2 trabajos, 3 trabajos. El chiste es ganar dinero y los hijos se crían solos. Hay quienes en aras también de hacerse rico, por supuesto, dejan familias en México y obtienen familias aquí y se hace un total desorden, porque lo que se busca es ganar la mundanalidad. Y ahí cuando se entregan a Cristo, lo primero es que dicen, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? La vida se enredó, ¿ahora qué hago? Y cuando, híjole, pido trabajo en domingo, ¿cómo voy a este trabajo? Gano mucho dinero, ¿cómo voy a dejar el domingo? No, en lugar de conseguir un trabajo que pague menos, mejor le sigo aquí, total que al cabo Dios tiene que entender que tengo que trabajar. Y la mundanalidad y la búsqueda de este mundo los lleva pues a esas personas a ganar el mundo y perder sus almas. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido culpables de dejar de ir a compartir el evangelio porque nosotros no tenemos tiempo? Está lloviendo, está haciendo frío, está haciendo calor, no tengo tiempo porque finalmente tengo que trabajar, lo cual es correcto, pero ¿cuánto tiempo le has dedicado al Señor? ¿Has compartido de Cristo siquiera una sola vez en la semana? ¿Qué es lo que está pasando? Estamos endureciendo nuestros corazones ante el mensaje de Cristo Jesús, tanto de aquel que recibe el mensaje como de quien Dios nos quiere usar para llevar el mensaje de salvación, llevar el evangelio de salvación. ¿Cuántos de nosotros no estamos convencidos y seguros que Dios nos está enviando y seguimos endureciendo el corazón porque finalmente las otras 4 razones, sea porque no me gusta que me digan cosas y no me quieran, pues sea por persecución, o sea porque ya me enseñaron otra cosa que así estoy bien, o sea porque ya la tentación de estar en la televisión o de sentirme a gusto me hizo que no fuera a compartir de Cristo, y doy tantas y tantos pretextos, entendiendo que también el peligro de la deserción no solamente es irte de la iglesia, sino el peligro de la deserción de la que estoy hablando es que tú te apartes de la práctica del estilo de vida que Cristo Jesús te ha dejado como militante de la milicia de Cristo Jesús en este mundo perdido para expandir su reino. Yo no estoy hablando solamente de una persona que se aleja de la iglesia. Claro que esa ya es la última expresión de una persona que se alejó, pero ¿cuántos de nosotros, cuántas personas van a la iglesia todos los domingos y están tan perdidos y sin esperanza como cualquiera persona que no va al templo? ¿Cuántos de nosotros, hermanos míos, Cross Cultural, estamos en este momento experimentando un ataque de este modo? Déjame, te invito a que juntos en esta mañana nos arrepintamos. Vamos a responder al llamado de Cristo Jesús. Vamos a dejar de endurecer nuestro corazón, hermano mío, y a permanecer, porque Cristo Jesús nos ha hecho permanecer. Vamos ahora a atender
el llamado de nuestra salvación, yendo por esas almas perdidas. Vamos a orar. Señor bendito de los cielos, en este momento en el que estamos aquí, te ruego que tú me perdones, Padre, nos perdones porque hemos fallado delante de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a ir y no dejarnos vencer por Satanás, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos a seguir permaneciendo, Padre, porque tú nos haces permanecer. Te ruego en el nombre de Cristo Jesús también, Señor, si hay inconversos que han estado entre nosotros, Señor, que han escuchado tu evangelio y que se niegan a creer, que se niegan a convertirse, Señor, que están tan cercanos, que inclusive se confunden con nosotros, pero Padre, y que al final, Señor, llegaran como dice el Señor, dices en tu escritura, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, y Padre, tú dirás, nunca te conocí. Señor bendito, ablanda nuestro corazón para reconsagración o para conversión. Te suplicamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.